tal, hermosuras? Vamos a empezar con este tejido tan bonito y tan fácil que habéis visto al principio. Yo voy a utilizar un perlé del número 5 en amarillo y blanco, pero lo podéis hacer con cualquier color y cualquier grueso. Voy a utilizar un ganchillo de 1,25, pero también sabéis que lo del ganchillo depende de cómo te guste el tejido de apretado, de cómo trabajes tú. Por lo tanto, pues un ganchillo que se acomode a la lana o al algodón que estéis utilizando. ¿Sí? Vamos a empezar haciendo un círculo. Y aquí dentro del círculo vamos a hacer puntos altos separados de cadenetas. El primer punto alto van a ser estos 3 puntos de cadeneta del principio. Y la cuarta cadeneta es la de separación. Por lo tanto, sigo con un punto alto y una cadeneta de separación. Un punto alto, cadeneta de separación. Así hasta que tenga 8 puntos altos. Siete y el último. 8. Ahora voy a cerrar el círculo, no hace falta dejar tanto hilo, pero bueno. Hago la cadeneta de separación y lo engancho aquí en la tercera cadeneta del inicio. Aquí. Ahora tejo 3 cadenetas de subida. Estiro el hilo y voy a poner aquí un marcador para que lo sujete. Esto podéis poner pues, una imperdible, otro tipo de marcador, un hilito, estirarlo más y dejarlo tal cual, o sea, cada uno como tal. Y esto lo que hago es que lo paso un poquito más y lo corto. O como tengáis costumbre de asegurar, con la aguja lanera, hacerlo al final. Yo es para que ahora no vayan colgando tampoco hilos. Lo corto. Bien. Ahora voy a coger el hilo amarillo o el color 2, que queráis. Voy a pinchar en el mismo sitio de donde salen estas cadenetas para enganchar. Engancho. Hago 3 cadenetas sin confundirme de cabo con el pequeño, no. 1, 2, 3 y en la cadeneta esta que hay entre medio de los 2 puntos altos que hemos hecho, aquí voy a hacer 2 puntos altos más sin acabar de cerrar. Y ahora los cierro juntos. Esto es como si hubiera hecho 3 puntos altos cerrados juntos. 3 cadenetas de separación. Y me voy a la otra cadeneta que hay aquí entre los 2 puntos altos y vuelvo a hacer igual. 1, no lo termino de cerrar, 2 y 3. 3 cadenetas. Y 3 puntos altos cerrados juntos. Mientras tanto podemos ir escondiendo este hilo, el hilo amarillo.
y así ya no lo tenemos luego que rematar. Tres cadenetas y 3 puntos altos cerrados juntos en el huequito que hay entre punto alto y punto alto. Y así voy a seguir toda la vuelta hasta que tenga 8 grupitos de 3 puntos altos cerrados juntos. Bien, pues ya solamente me queda un grupito de 3 puntos altos. He hecho las 3 cadenetas. Dos y 3. Y aquí tengo que hacer las 3 cadenetas para cerrar el círculo. Y para cerrarlo voy a echar este hilo blanco para atrás, hacia atrás de la flor. Y ahora sí, donde he cerrado los 3 puntos altos primeros, engancho con un deslizado. Aquí hago una cadeneta de seguridad y corto el hilo. Así. Como veis, el hilo este de aquí amarillo también lo he ido escondiendo. Pues nada, solamente tengo que cortar este poquito que asomaba. Ahora cojo el hilo blanco. Así. Lo ajusto al ganchillo. Y de atrás hacia adelante, para que esto me quede escondido hacia aquí y se esconda detrás del amarillo, porque si lo hago así, se me queda así, se me ve mucho. Entonces coges y sacamos el hilo blanco y hacemos un punto bajo. ¿Veis? De esta forma se queda bastante escondido. Hacemos otro punto bajo, 3 cadenetas y nos vamos otra vez a las cadenetas escondiendo este hilo y hacemos aquí 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Otra vez 3 cadenetas. Nos vamos a las cadenetas y 3 puntos bajos. Otra vez 3 y 3 puntos bajos. Y así voy a dar toda la vuelta. 3 cadenetas al aire y 3 puntos bajos en las cadenetas de la vuelta anterior. Y las últimas 3 cadenetas. Y aquí os acordáis que habíamos hecho 2 puntos bajos, pues hacemos el tercero y enganchamos con el primero que habíamos hecho, que es el central. Ahora hacemos una cadeneta de subida y aquí mismo hacemos un punto bajo. Y dentro de estas cadenetas vamos a hacer 7 puntos altos.
4, 5, 6 y 7. Aquí en estos 3 puntos bajos, pues en el central, un punto bajo. Y en las cadenetas 7 puntos altos. Aquí en el punto central un punto bajo. Y en las cadenetas 7 puntos altos. Este es el hilo de la vuelta anterior, del amarillo, que está haciendo travesuras, y ya lo puedo cortar porque lo he escondido mientras tejía, con lo cual, ¿veis? De esta forma no me quedan hilos ni nada para luego. Y así iría toda la vuelta cuando hagas la primera flor, hasta el final, que engancharíamos aquí en el punto bajo con un deslizado. Pero ahora tengo que enganchar, mirad. Estas son las flores que he ido enganchando. Si la haces así en vertical, pues en la primera línea solamente tienes que enganchar 2 pétalos seguidos a la siguiente, 2, 2, 2. Pero en las otras, bueno, si haces en vertical igual, ¿no? Empiezas o bien en vertical o bien horizontal o como te convenga. Pero cuando ya tienes más de 2 enganchadas, entonces tienes que enganchar con 4. Esta todavía solo bueno, esta estaría enganchada con 2, pero cuando ya hago esta tengo que enganchar aquí y aquí. Pero el enganche es muy fácil porque solo son 4 enganches y con pétalos consecutivos. Por lo tanto, yo ahora este se ve, no. Este lo tengo que enganchar aquí, el siguiente en el siguiente, el siguiente en este de aquí y el siguiente en el siguiente. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues nada, ponemos revés con revés, así. Pero ahora todavía tengo que llegar hasta el otro. Tengo que hacer el punto central y trabajar 4 puntos altos para engancharlo por el centro. 4. Y ahora hemos dicho que este iba aquí, en este. Pues cogemos revés con revés, así. Contamos 3 puntos o no los contamos, o sea, en el central 1, 2, 3 y 4 va un punto deslizado, así, y continuamos haciendo los 3 que nos faltan, los 3 puntos altos que nos faltan aquí, 1, 2 y 3. Hacemos el punto bajo en el punto central de los puntos bajos de la vuelta anterior, hacemos 4 puntos altos, y veis, no hay que pensar nada. En el siguiente enganchamos 1, 2, 3 y en el cuarto
punto deslizado y terminamos de hacer los 3 que nos faltan. Punto abajo aquí, punto bajo, 4 puntos altos aquí, y volvemos a enganchar. Por eso os digo que es muy fácil, porque no nos tenemos que saltar X pétalos ni nada, es seguidito seguidito. Como este está ya enganchado, tengo que enganchar en el siguiente, por lo tanto aquí. Aquí, 1, 2, 3 y 4. Punto deslizado y termino de rellenar el pétalo, que me faltaban 3 puntos altos. Ahora hago el punto bajo este y 4 puntos altos. Y en el siguiente pétalo del que he enganchado en este, pues ahora en el siguiente voy a enganchar en el cuarto punto, 1, 2, 3 y 4. Y terminamos de hacer los 3 puntos altos en este pétalo. ¿Veis? Los enganches ya los tengo todos porque son 4 y seguiditos, tanto en la flor esta, que es seguido del que ya tengo enganchado, como en la que estoy tejiendo, que es seguido del que ya tengo enganchado. No tiene más complicación. Y ahora me falta uno por tejer, como me podrían faltar 2, porque hubiera podido empezar a enganchar nada más empezar la vuelta, ¿eh? Esto da igual. Luego los que te faltan, pues los acabas de tejer y ya está. Así es que este sería el último pétalo, que ya sé que son 7 puntos altos. Y engancho aquí en el punto este bajo que he hecho al principio. Hago una cadeneta de seguridad. Y este ya lo acabo de esconder un poco por detrás, con el ganchillo, con una aguja, como tengáis costumbre o como más os guste como queda. Lo pasamos un poquito, como ya además tiene la cadeneta, pues esto ya no se va a mover de aquí. Pero en fin, cada una como tengáis costumbre. Ya está. ¿Lo veis? Y además estas flores quedan perfectas, o sea, casi no deberían ni de plancharse, porque ya veis, hemos hecho esta y queda súper bien. Yo a estas sinceramente sí les he dado una planchadita, pero no porque lo necesitaran mucho, porque ya veis que queda perfecta. ¿Sí? Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste, que lo pongáis en práctica, que juguéis con los colores, porque podéis hacer una flor de cada color, en fin, en blanco y negro, en rojo, en el color que queráis, y quedará bonito, bonito de verdad. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!